Millones de mujeres y hombres, desde exitosos directivos de empresas hasta superestrellas del cine o de la música, pasando por brillantes estudiantes, están secretamente preocupados por no ser tan capaces como todos piensan. Se sienten fraudes, incapaces, enemigos de sí mismos. Carreras profesionales exitosas, logros académicos y familiares, innumerables elogios. Y a pesar de todo, la cruel idea de que todo se debe a una serie de golpes de buena suerte. Sentir que no estamos y nunca estaremos a la altura no es algo que nos pasa solo a nosotros. ¿De dónde viene ese sentimiento de autoboicot? ¿Por qué sucede que cuando estamos por empezar algo nuevo, pensamos que no vamos a poder, aún teniendo los conocimientos necesarios? ¿Por qué no podemos disfrutar de nuestros logros o aceptar el reconocimiento de los demás? Hoy hablamos del síndrome del impostor. En el episodio de hoy, romper con el síndrome del impostor. ¿Cómo conectar con mis logros? Nunca hablé antes del síndrome del impostor. Siempre sentí que en las redes sociales se hablaba de él desde una perspectiva un tanto superficial y creo que merece una investigación más profunda. Así que me tomé mi tiempo y aquí va mi humilde investigación. El síndrome del impostor es un término psicológico que se hizo muy conocido estos últimos años. Y no es casualidad. Desde los inicios del boom de las redes y la hiperproductividad laboral, la vara de comparación disparó un sentimiento de insuficiencia generalizado. No tengo talento. No soy suficiente. Todos van a descubrir que soy un fraude. Autodiálogo que atraviesa a la mayoría y nos señala que estamos en presencia de una inseguridad colectiva esencial, la raíz oculta del síndrome del impostor. La palabra síndrome puede asustarnos, pero tranquila, que no hablamos de una enfermedad o de una anormalidad. En realidad, y lamentablemente, es mucho más común de lo que pensamos. Empecemos definiéndolo. ¿Qué es el síndrome del impostor? Hablamos de un fenómeno que se caracteriza por la sensación de que los logros personales son una cuestión de suerte y que no tiene nada que ver con el mérito propio. Las personas que lo experimentamos nos sentimos impostoras, es decir, creemos que en cualquier momento los demás se van a dar cuenta de que somos unos farsantes. Las psicólogas estadounidenses Pauline Clance y Suzanne Imes, quienes dieron origen a este término allá por 1978, se dieron cuenta que muchas de sus pacientes universitarias compartían una misma inquietud. Aunque tenían calificaciones muy altas, no se creían merecedoras de esos logros. Si bien Pauline sabía que esos miedos no tenían sustento en la vida real, también recordaba haberse sentido así en su posgrado. Era una sensación familiar. La psicóloga que creó el término síndrome del impostor también se sintió una impostora. El merecimiento está muy en la raíz de este síndrome y es un tema apasionante del que hablé en el episodio 96 de la primera temporada, uno de los más viejitos. Te lo súper recomiendo para profundizar mucho más en este tema. Está en el corazón mismo del síndrome del impostor porque gran parte del sufrimiento que experimentamos viene de sentirnos no merecedores. Es como si nuestra mente nos dijera: no merezco un mejor trabajo, no merezco buenas calificaciones, no merezco reconocimiento, no merezco que me traten con cariño, no merezco esta pareja tan buena. El síndrome del impostor empezó a estudiarse en mujeres. Se creía que solamente ellas lo padecían. Con los años se descubrió que no es una cuestión de género. Todos podemos padecerlo, pero el porcentaje de mujeres es considerablemente mayor. Esto pasa porque en las sociedades occidentales las mujeres crecemos con el mandato de tener que recibir constante aprobación externa y ser las mejores en todo. De hecho, un estudio realizado por la Universidad de Medicina de Ecuador, que me sorprendió un montón, observó que las mujeres son las primeras en tener el síndrome del impostor y que la causa de sentirse impostoras es sencillamente ser mujeres. Notaron que, en cambio, en los hombres es distinto. No se sienten impostores solamente por la condición de ser hombres. Lo que alimenta su sensación de impostor es
el perfeccionismo y la falta de validación externa, pero no su género per se. Veamos si este tipo de sensaciones te resulta conocido. Tenés que rendir un examen para la materia más difícil de la carrera. Hace semanas estás estudiando muchísimo, pero sentís que no vas a aprobar y que no sabes lo suficiente. Después de horas y horas de examen, aprobás. Pero pensás que fue suerte. Ponés el foco en los errores que la profesora corrigió. Tus amigos quieren ir a festejar, pero le decís que no, que estás cansado. En realidad, no estás cansado. Estás frustrado y enojado con vos mismo. Aplicás para el puesto de trabajo de tus sueños. Pones toda tu energía para sobresalir en las entrevistas y ser el mejor. Pasás por un montón de instancias hasta que por fin sos contratado. Pero te sentís inseguro. Pensás que tus jefes y tus compañeros se van a dar cuenta de que sos un farsante. Te decís a vos mismo, sí entré, pero en cualquier momento me echan. Aunque pasen los meses, y en vez de echarte, te asciendan de cargo. ¿Te sentiste así alguna vez? Bueno, ambas situaciones son claros ejemplos del síndrome del impostor. Aprobás, pero te sentís frustrada. Te contratan, pero te sentís un farsante. ¿Cómo nos cuesta internalizar el éxito? Sentir orgullo de nosotros mismos, darnos una palmadita por el esfuerzo realizado. Esta es una sensación generalizada. Vivimos sintiendo culpa frente al éxito. No creemos en el feedback positivo que recibimos. Tenemos un elevadísimo nivel de autocrítica y un bajísimo nivel de autocompasión. Pero si todos estamos expuestos a los mismos fenómenos colectivos, ¿por qué hay personas que se sienten impostoras y otras que no? Valerie Jung es doctora en educación y fundadora del Instituto del Síndrome del Impostor. Ella tiene la teoría de que la mayoría de personas que padecen este síndrome tienden a ser en lo profundo algo inseguras. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas de fondo que provocan esta inseguridad? Dinámicas familiares disfuncionales en la infancia. Cuando los adultos que nos rodean nos exigen las calificaciones más altas o ser los mejores en todo, el síndrome del impostor aparece como una respuesta ante la inseguridad y el miedo de no llegar a ser suficientes. Mira qué inteligente que es tu hermano. Tendrías que aprender más de él, ¿eh? Este tipo de comentarios refuerzan la invalidación, la competencia y la comparación con los demás. Y lamentablemente las escuchamos muy seguido. Estereotipos de género. Si bien tanto hombres como mujeres tienen el síndrome del impostor, las mujeres y otros grupos minoritarios suelen sufrirlo un poco más. Tenés que ser la mejor madre, alcanzar el éxito laboral, ganar mucho dinero, verte linda, no podés andar de entre casa todo el día. Arreglate. Tenés que tener buen humor, trabajar con una sonrisa aunque te sientas cansada, tener la casa limpia y cocinar rico. Autoexigencia. Las expectativas excesivamente altas son agotadoras. En general, nunca llegamos a cumplirlas y eso nos genera ansiedad y angustia. Es como si nuestro diálogo interno dijera: aprobar una materia no es suficiente, conseguir el trabajo de mis sueños no es suficiente porque yo no soy suficiente. Percepción distorsionada del éxito, el fracaso y la competencia. Si nos proponemos metas inalcanzables o que requieren de un sacrificio gigantesco, la tarea es transformarnos en superhumanos, ser rápidos, fuertes y eficientes, trabajar sin parar, estar horas y horas frente a la pantalla, cargar con miles de responsabilidades, incluso aquellas que ni siquiera nos corresponden. Y si no hacemos todo esto, sentimos que no dimos el 100% de nuestro esfuerzo. Motivo para sentirnos un fraude. Es casi como si no hubiéramos hecho nada. ¿Te sentiste así alguna vez? Vivimos en una cultura que nos exige perfección. Estamos muy acostumbrados a encontrar el error, a concentrarnos en la falla. Tenemos que hacer todo bien y cargamos con la idea de que siempre nos falta algo para completar la escalera del éxito, que se hace cada vez más y más inalcanzable. Hace un tiempo me encontré con un libro que se llama La obligación de ser genial, de la escritora argentina Bettina González,
Y el título me dejó resonando una pregunta en la cabeza. ¿Por qué tenemos la obligación de ser geniales todo el tiempo? Existen 5 grupos de perfiles diferentes de personas que experimentan el síndrome del impostor. Veamos cuáles son. El perfeccionista. Estas personas que se proponen metas demasiado altas y aunque tengan éxito, siempre piensan que lo podrían haber hecho mejor. Sacás un 9,5 en un examen, pero te lamentás pensando en que debías haber hecho algo diferente para llegar al 10. Superhumano. Se llenan de responsabilidades y creen que necesitan trabajar cada vez más. Vivís aceptando muchas responsabilidades, más de la que deberías, solamente para demostrar que podés y que por poder más, valés más. Genio natural. No se permiten equivocarse y se frustran cuando algo no les sale perfecto en el primer intento. Es la primera vez que jugás a un juego y pretendés ganar. Pero no ganás vos. Gana alguien que juega hace años. Y eso te frustra. Individualista. Personas que no quieren recibir ayuda. Hacen todo por su cuenta por temor a que los demás vean sus supuestas incapacidades. Aunque sabes que ese compañero de trabajo podría ayudarte a hacerlo más rápido, porque la tiene más clara que vos, nunca le pedirías ayuda. Mirá si piensa que sos frágil por no poder solo. Experto. No se consideran honestos y creen que de alguna manera engañan a los demás. Aunque seas experto en un tema, cuando exponés sentís que estás engañando a quienes te escuchan. A pesar de saber que en el fondo la información que das es certera, validada, es seria. Puede que te identifiques con una o más categorías. Esto está bien, no es necesario encasillarnos. Son solo una guía para conocer cómo nos comportamos. Te voy a leer una frase. Me gustaría que adivines quién la dijo. Dice así. La exagerada estima que se le tiene al trabajo que hice en mi vida me hace sentir incómodo. Pienso en mí mismo como un estafador involuntario. ¿Se te ocurre quién puede haberla dicho? Si te digo que la dijo el mismísimo Albert Einstein, ¿me crees? Sí, es loco, pero es de él. Una famosísima actriz dijo algo muy parecido. Tengo un sentimiento de inconformidad hacia mí. A veces pienso, la gente se va a dar cuenta que soy un fraude total. No merezco nada de lo que logré. Esta frase es de Emma Watson y, como muchas otras personas, también piensa que sus logros no son suficientes. Antes de ser la directora de sus propios videos, Taylor Swift pensó, hay personas que han estudiado para dirigir, yo no puedo hacerlo, soy un fraude. Vayamos un poquitito más profundo. ¿Qué pasa dentro nuestro cuando nos sentimos impostores? Podemos separarlo en 2 niveles, según Vaida Hill, gran investigadora de este tema. Un primer nivel del síndrome del impostor se manifiesta cuando nos enfrentamos a un reto por primera vez, pero con el tiempo y si ganamos experiencia, desaparece. Nos sentimos más seguros y la sensación de impostor se va. Y un segundo nivel que empeora y se intensifica con el tiempo. Puede tornarse crónico y está muy relacionado a alguna inseguridad interna, más profunda. Hay que trabajarlo. La terapia psicológica puede ser, a mi entender, la mejor manera de hacerlo. Muchas veces detrás de esta inseguridad hay un ideal demasiado exigente, que hace que todo lo alcanzado quede por debajo de lo esperado. Mirar lo que hace falta y no lo que se tiene, el famoso vaso medio vacío. El primer nivel es esperable. En general nos sentimos inseguros cuando hacemos algo por primera vez. Un trabajo nuevo, rendir un examen, dar una entrevista. Podemos sentir que no estamos preparados o que no sabemos muy bien lo que estamos haciendo. Y es normal. Todos pasamos por esa instancia de prueba y error. Así se aprende. De hecho, no hay nada más común que sentirnos impostores en una primera etapa de aprendizaje y adaptación. ¿Cuándo es entonces que este primer nivel se vuelve problemático? Cuando la sensación de impostor crece y se mantiene porque escondemos nuestros miedos. La explicación para esto es el fenómeno llamado
ignorancia pluralista. Dice que cada uno de nosotros dudamos en privado y por eso nos sentimos menos capaces que los demás, básicamente porque nadie expresa sus inseguridades. En mi caso, hablar de mi sensación de no merecimiento, de tantos elogios por el podcast del que te conté al principio con una amiga, no hizo que mis inseguridades desaparezcan como por arte de magia, pero sí alivió esa parte de mí que pensaba solamente yo me siento así. Te propongo que siempre que te expongas a algo nuevo, te des el tiempo de equivocarte, adaptarte y aprender. Ahora, si la sensación de impostor se mantiene a lo largo del tiempo y sentís que no contás con las herramientas ni con la información necesaria, hay que poner manos a la obra. Es decir, si por ejemplo ya pasaste los primeros meses del nuevo trabajo y seguís sosteniendo esa creencia impostora, deberíamos mirar un poco más de cerca la cuestión. Eso nos lleva al segundo nivel, el síndrome del impostor disfuncional. Investigando descubrí un estudio realizado en estudiantes de medicina de Estados Unidos que me llamó la atención. Aquellos estudiantes que tenían sentimientos de impostor mostraban mayores niveles de cansancio, de agotamiento emocional y desconexión con el propio cuerpo, como si vivieran en piloto automático. Los resultados de otro estudio, hecho en 2.000 trabajadores del Reino Unido y Estados Unidos, son impactantes. El 62% lidiaba con sentimientos de impostor todos los días. El 18% se describía a sí mismo como alguien que está de rodillas, es decir, agotadísimo por el estrés y la necesidad de demostrar que todo está bien. Y el 34% corre un alto riesgo de colapso mental. Esto confirma el vínculo clarísimo que hay entre síndrome del impostor y agotamiento mental. No es casualidad que el término colapso mental sea tan viral en redes sociales. Se podría decir que el síndrome del impostor disfuncional podría ser un gran predictor del burnout. Te propongo un juego. Vamos a hacer un test. Abrí tu mano frente a vos. Colocá la palma de tu mano hacia arriba, tus dedos estirados. Baja un dedo por cada frase con la que te identifiques. En el trabajo me preocupa que se den cuenta de que no sé nada. Estoy convencido de que no soy lo suficientemente bueno en lo que hago. Me acuerdo mucho de cada fracaso, pero me olvido rápido de mis logros. Me siento incómodo cuando reconocen mis logros. Tomo muy fácilmente la crítica o el feedback negativo. ¿Cuántos dedos bajaste? Si bajaste más de 3, probablemente estés experimentando o hayas experimentado algo del síndrome del impostor. Para dejar de sentirse como un impostor, es necesario dejar de pensar como uno. Por eso es tan importante reestructurar nuestros pensamientos y darle lugar a nuevas perspectivas. Y si hacerlo sola o solo te resulta difícil, podés buscar ayuda terapéutica. Si querés comenzar un proceso con nosotros, podés conocer más en psymobility.com. Ahora sí, llegamos a la parte práctica de este podcast. Quiero regalarte 3 claves fundamentales para empezar a trabajar con el síndrome del impostor. Herramienta número 1, normalizarlo. No te pasa solamente a vos, le pasa al 70% de la población mundial. Millones de personas que lo experimentan o experimentaron alguna vez. No hablamos de encontrar una cura, porque nadie tiene confianza en sí mismo el 100% de las veces. Valerie Jung dice que tendríamos que poder tener un momento normal del impostor, pero no toda una vida de impostor. Es decir, podemos sentirlo alguna vez sin que eso nos signifique necesariamente un problema a largo plazo. Hablar de lo que te pasa con compañeros y colegas también puede ser muy útil. Probablemente alguien también diga, yo también me siento así. Herramienta número 2, resignificar nuestros errores. A nadie le gusta fallar o equivocarse, pero tenemos que aprender a lidiar con la sensación de no ser el mejor o ser principiante, inexperto en algo. La diferencia entre los que padecen el síndrome y los que no es que los primeros perciben el fracaso como un error inadmisible,
les da vergüenza fallar. En cambio, los segundos entienden que fallar es necesario para aprender y que no tienen por qué ser los mejores en todo. En el mundo ideal deberíamos poder celebrar nuestros errores, porque ellos son los que nos llevaron a aprender todo lo que hoy sabemos, nos hacen quienes somos. Herramienta número 3, cuestionar nuestros pensamientos. Hay una curiosidad con respecto al síndrome del impostor que siempre me llamó la atención. Esto de creer que los demás son tan ingenuos como para no darse cuenta de tu ineptitud. ¿Realmente crees que nadie se daría cuenta de que no sabes nada y que sos un fraude? Quizás una posibilidad es aceptar que si los demás están valorando y elogiando nuestro trabajo, es porque lo merecemos. Tenemos que aprender a celebrarnos. Un ejercicio muy útil es hacer una lista con los logros obtenidos hasta el momento y todo el esfuerzo realizado para conseguirlo. Y responderte, si no hubiera hecho absolutamente nada, ¿estaría donde estoy hoy? ¿Realmente es todo una cuestión solamente de la buena suerte o del azar? Herramienta número 4. Autoconocernos. Si ya identificamos que estamos bajo el efecto cruel del síndrome del impostor, nos toca analizarnos bajo una gran lupa. Ver qué conductas tenemos incorporadas y qué hacemos de manera inconsciente, qué es eso que está puesto en nuestro chip automáticamente funcionando. Y para empezar este camino de autoconocimiento te dejé un bonus. Es un autotest realizado por Pauline Clance, la psicóloga creadora del término, para que evalúes si vos estás experimentando la sensación de impostor, de impostora. No te va a llevar más de 10 minutos y es muy útil. Encontrás el link para hacerlo en las notas de este episodio. Te súper recomiendo que lo hagas. El síndrome del impostor puede ser útil para atravesar una primera etapa de aprendizaje y adaptación cuando estamos empezando algo nuevo. Puede incluso impulsarnos o desafiarnos. Pero si lo mantenemos a lo largo del tiempo, vamos a enfrentarnos a la sensación de que más allá de todo lo que hagamos, nada nunca va a ser suficiente. Y vivir así es agotador. Por eso la propuesta de este episodio es que hagamos el ejercicio de conectar con nuestros logros. ¿Cuáles son esas cosas que sí salieron bien? ¿Qué cosas te dan orgullo de vos? Pueden ser cosas que no tengan nada que ver con la productividad tal como la conocemos. Las respuestas son infinitas. Medir el éxito con nuestra propia vara requiere de un trabajo profundo para descubrir en qué aspectos somos crueles y exigentes con nosotros mismos. El autotest que te compartí es una herramienta muy útil para eso. Deseo profundamente que algún día, cuando consigas eso en lo que estuviste trabajando mucho tiempo o poniendo mucho esfuerzo, puedas frenar, celebrarlo y decirte con mucho orgullo, lo logré, me lo merezco.